Lo vi todo en cámara lenta, el dedo de mi jefe. Ese cerdo engreído llamado Javier Ruiz, presionando el botón de confirmar en su tableta. Mientras yo estaba de pie frente a su escritorio de caoba reluciente en la torre de vidrio del Banco Central de Madrid. Después de 24 años. Álvaro, es hora de decir adiós. Murmuró con esa sonrisa falsa que usaba para cerrar hipotecas a viudas desesperadas. No lloré. No supliqué. En cambio, saqué el revólver que había comprado en un mercadillo de lavapiés esa misma mañana. Un trasto oxidado pero cargado. Y le apunté directo al pecho. Adiós, Javier. Pero no sin un regalo de despedida. El disparo resonó como un trueno en la sala acristalada, y el vidrio se astilló como mi vida en ese instante. No lo maté el Dios, o el diablo. ¿Sabe por qué fallé? Pero el pánico se extendió como un incendio en el viento seco de la sierra. Gritos, alarmas, el olor a pólvora mezclándose con el perfume caro de las secretarias. Corrí por los pasillos del banco. Mi banco, donde había pasado media vida firmando sueños y enterrando pesadillas ajenas. 24 años. Desde que era un chaval de 22. Recién llegado de un pueblo en Extremadura con un título de economía bajo el brazo y el hambre de quien sabe que Madrid devora a los débiles. Y ahora, ¿esto? Un despido por reestructuración. Un eufemismo para que un puñado de ejecutivos como Javier pudieran inflar sus bonos con mis horas extras. Me llamo Álvaro Mendoza. Y si estás leyendo esto o escuchándolo en ese audio que grabé en mi sótano húmedo, es porque el mundo necesita saber que la traición no se lava con un finiquito de mierda. Mi historia no es de héroes ni villanos de película, es de hombres rotos que, al tocar fondo, descubren que el fondo tiene dientes. Todo empezó 6 meses antes, en una cena de Navidad que olía a turrón rancio y ambición podrida. Era el 24 de diciembre. Y la Gran Vía brillaba como un río de neón bajo la lluvia fina que Madrid reserva para las fiestas. El banco había alquilado un salón en el Hotel Ritz, con vistas a la Puerta del Sol y un catering que costaba más que el sueldo anual de un mileurista. Yo estaba allí, con mi corbata roja, la misma que usaba en las reuniones con clientes VIP, charlando con doña Carmen. Una viuda de 80 años que confiaba en mí para manejar su herencia familiar. 1 millón de euros en bonos y acciones que yo había salvado de la quiebra en la crisis del 2008. Álvaro, hijo, tú eres mi ángel guardián, me dijo, apretándome la mano con dedos temblorosos. Sonreí, porque en ese momento lo era. Pero Javier Ruiz, mi jefe desde hacía 10 años, ya tramaba mi ruina. Javier era el tipo de hombre que colecciona Rolex y amantes jóvenes, pero odia a los leales como yo porque le recuerdan su propia vacuidad. Había subido por la escala corporativa pisando cuellos, y el mío era el siguiente. El banco enfrentaba una auditoría interna por irregularidades en las cuentas de alto riesgo, préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios que Javier había aprobado en secreto, embolsándose comisiones bajo la mesa. Para tapar el escándalo, necesitaba un chivo expiatorio. Y yo, con mi historial impecable y mi red de clientes fieles, era perfecto. Reestructuración. Repitió en su memo esa noche, mientras brindaba con champán Moet. Yo lo vi venir, pero no lo suficiente. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Primero, me quitaron el equipo, mi asistente, Lola. Una chica astuta de Vallecas que olfateaba las mentiras como un sabueso. Fue reasignada a proyectos especiales. Luego, las reuniones, Javier me excluía, citándome a horas imposibles o cancelando en el último minuto con excusas de viajes urgentes a Barcelona. Mis clientes empezaron a notar don Rafael, el Kenstructor que me debía favores desde la burbuja inmobiliaria. Me llamó furioso. Álvaro, ¿qué pasa con mi cuenta? Tu jefe me ofrece un 2% menos en intereses. ¿Es esto el futuro del banco?
Le calmé, como siempre, prometiendo arreglarlo. Pero dentro de mí, la rabia crecía como una úlcera. Una noche, solo en mi piso de Chamberí, un apartamento modesto con vistas a un patio interior lleno de geranios marchitos. Abrí una botella de Rioja y revisé los papeles del despido preliminar que Javier había filtrado a recursos humanos. Motivo: bajo rendimiento y obsolescencia en habilidades digitales. Obsolescencia. Después de 24 años innovando en productos financieros, salvando fortunas en la gran recesión. Me reí, amargo, recordando cómo había perdido a mi esposa, Elena, en un accidente de coche 10 años atrás, porque trabajaba hasta medianoche para cubrirnos. Nuestros hijos, ahora adultos, Miguel en Barcelona, Sara en Sevilla, me visitaban menos, culpando al banco de robarme el tiempo. Y ahora, ¿esto? La ira me quemaba el pecho como ácido. Decidí investigar. Usé mi Accessories Issue de un vector que había dejado en el sistema por si acaso. Un truco de viejo lobo, y descargué los correos de Javier. Allí estaba: tratos con una firma de consultores corruptos, desvíos de fondos a paraísos fiscales en las Islas Caimán, y mi nombre falsamente implicado en un esquema de lavado para justificar el despido. Pero no era solo dinero, era personal. Javier había seducido a Lola, mi asistente, y la usaba para espiarme. Ella me lo confesó en un café tembloroso en la Plaza Mayor, bajo la nieve artificial de las luces navideñas. Lo siento, Álvaro. Me prometió un ascenso. La perdoné, porque la traición de ella era pequeña comparada con la de él. Pero en ese momento, juré pagaría. No con balas aún no, sino con algo peor. Con la verdad que él temía. Empecé a tejer mi re. Llamé a don Rafael: necesito tu ayuda, viejo amigo. ¿Recuerda cómo te salvé el cuello en el 2012? El río, con esa voz ronca de fumador empedernido. Dime qué quieres, y lo tendrás. Luego, doña Carmen, hablé con sus amigos de la junta directiva. Dígales que su lealtad está en juego. Y así, uno a uno, mis clientes, esa red invisible de confianza que Javier ignoraba, se convirtieron en mis aliados. No sabían los detalles, solo que su banquero de siempre estaba en problemas. Pero la semilla estaba plantada. El día del despido final, volví al banco con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Javier me esperaba en su oficina, con 2 guardias de seguridad a la puerta. Firma aquí, Álvaro, y vete con dignidad. Dignidad. La palabra me hizo estallar. Saqué el revólver no para matar, sino para romper el silencio. El tiro rozó su hombro, salpicando sangre en su camisa de 1000 euros. Esto es por Elena, grité, aunque él no la conocía. Era por todo: por las noches en vela, por los hijos alejados, por la vida que me robó. Corrí, pero no huí. Dejé una nota en su escritorio: los clientes saben. Y vendrán por ti. Mientras las sirenas aullaban por las calles de Madrid, me refugié en el sótano de don Rafael, en las afueras de la ciudad, donde el Tajo serpentea como una vena abierta. Allí, con una copa de brandy en la mano, planeé el siguiente paso. No era venganza ciega, era justicia calculada. Javier había olvidado que en España, la lealtad es un arma más afilada que un cuchillo. Y mis clientes, esos fantasmas invisibles del dinero viejo, eran mi ejército. Pero entonces, el primer golpe de realidad: un mensaje de Lola. Álvaro, huye. Javier no está solo. Hay alguien más grande detrás. ¿Quién? El twist que no vi venir. Mi propia hija, Sara, trabajando en la firma de consultores que lavaba el dinero. La traición, como un puñetazo en el estómago. El sótano de don Rafael era un laberinto de cajas de vino polvorientas y herramientas oxidadas.
iluminado por una bombilla desnuda que parpadeaba como mi conciencia. Me senté en una silla coja, el revólver aún caliente en mi regazo, mientras el eco del disparo resonaba en mi cabeza. 24 años. Cada firma, cada apretón de manos, cada crisis superada en el banco se desmoronaba como un castillo de naipes. Y ahora, el mensaje de Lola, Sara está involucrada. Lo siento. Sara. Mi niña, la que había criado con cuentos de hadas y promesas de un futuro mejor, ahora era parte del veneno. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran, como la marea del Atlántico en las costas de Cádiz donde Elena y yo nos conocimos. Era 1995, un verano abrasador. Yo, un estudiante de economía en la Complutense, trabajando de camarero en una playa de la Costa de la Luz. Ella, una maestra de primaria con ojos verdes como el mar y una risa que ahuyentaba las tormentas. Nos enamoramos bailando sevillanas en una fiesta de la Virgen del Carmen, con el olor a salifritura de calamares en el aire. Álvaro, prométeme que nunca dejarás que el dinero nos cambie, me dijo una noche, acurrucada en la arena bajo las estrellas. Lo prometí. Pero el banco lo hizo. Elena murió en esa curva traicionera de la 5, volviendo de una cena de la empresa donde yo no estuve porque cerraba un trato con un cliente. El conductor ebrio era un promotor al que yo había dado un préstamo riesgoso. Ironía cruel. Sara tenía 12 años entonces. Miguel, Queens. Los crié solo, con el sueldo del banco como muleta y el resentimiento como sombra. Sara era la sensible, la que dibujaba retratos de Elena en las noches de insomnio. Papá, ¿por qué trabajas tanto? Mamá dice que la familia es lo primero. Le mentí para darte un futuro, cariño. Pero el futuro la llevó a Sevilla, a la universidad, y luego a un máster en finanzas en la ESADE de Barcelona. De allí saltó a Madrid, a una firma de consultores llamada Nexas Global, especialistas en optimización fiscal. Optimizar. Otro eufemismo para robar a los tontos. Abrí el portátil que don Rafael me prestó, un trasto viejo con conexión VPN para no ser rastreado, y busqué el nombre de Sara en LinkedIn. Allí estaba, Sara Mendoza, analista senior en Nexas. Especialidad, estructuras offshore para clientes High Net Worth. HIGH-Net-WORTH. Ricos de mierda como Javier. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto sabía? ¿Era coincidencia? ¿O había elegido ese camino para vengarse de mí? El padre ausente. Llamé a Miguel, mi hijo, que contestó desde su taller mecánico en Gracia. Papá, ¿qué coño has hecho? La policía vino preguntando por ti. Sal de España. Ve a Portugal. Su voz era un gruñido, como siempre desde que dejó el banco por demasiado estrés. Le conté lo de Sara, y el silencio fue peor que un grito. Joder, papá. Ella me dijo que Nexas era solo papeleo. Pero sí, Javier está metido. Colgué, con náuseas. La familia, mi ancla, ahora era la tormenta. Don Rafael entró con una bandeja de jamón y queso manchego, su bigote gris temblando de preocupación. Era un hombre de 65, con manos callosas de construir rascacielos en los 90, y una deuda eterna conmigo por haber refinanciado su empresa cuando los bancos lo daban por muerto. Come, Álvaro. La venganza se planea con el estómago lleno. Le conté todo, y él asintió, sirviendo vino tinto de La Rioja. En España, la traición familiar es el peor pecado. Recuerda a los reyes católicos, exiliando a sus propios parientes por ambición. Pero tú no eres un Borbón, eres un extremeño. Pelea sucio. Pasamos la noche trazando el mapa. Mis clientes eran la clave, doña Carmen, con sus conexiones en la alta sociedad madrileña, don Rafael, con sus constructores aliados, y el señor López,
un jubilado de Toledo que controlaba un sindicato de empleados bancarios. Les envié correos anónimos desde un servidor en Tor. El Banco Central encubre fraudes. Javier Ruiz es la cabeza. Pregunten por Álvaro Mendoza. Semillas plantadas. Al amanecer, las primeras grietas aparecieron. Un artículo en El País leen, auditoría interna en Banco Central revela irregularidades en préstamos inmobiliarios. No mencionaba mi nombre, pero Javier sudaba. Salí del sótano disfrazado con una gorra de los Atlético y una chaqueta raída, dirigiéndome al piso de Lola en Malasaña. Ella abrió la puerta con ojos rojos, oliendo a tabaco y remordimientos. Entra, rápido. La policía registró el banco, buscan el arma. Nos sentamos en su sofá deshilachado, rodeados de pósters de flamenco y libros de Lorca. Sara. ¿Cómo? Pregunté. Lola suspiró, encendiendo un cigarrillo. La conocí en una conferencia en IFM hace un año. Hablaba de estrategias innovadoras para minimizar impuestos. Javier la contrató como consultora externa para limpiar las cuentas. Ella no sabe que eres tú el objetivo, Álvaro. Cree que es solo negocio. Negocio. La palabra me revolvió el estómago. Recordé a Sara en su graduación, abrazándome con lágrimas, gracias por todo. Papá. Te haré orgulloso. Y ahora, esto, la llamé desde un teléfono desechable. Mi voz ronca por la falta de sueño. Sara, soy yo. ¿Qué estás haciendo con Nexas? Silencio. Luego un sollozo. Papá. ¿Dónde estás? Javier dijo que habías robado fondos. La policía te busca por intento de asesinato. Intento de asesinato. El tiro había sido un roce. Pero en su narrativa, yo era el monstruo. Mírame a los ojos, hija. ¿Sabes lo que le hiciste a tu padre? Colgó, pero no antes de oír su respiración entrecortada. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. O miedo. La ciudad bullía bajo un sol invernal pálido. Madrid, con sus cafés abarrotados en la carrera de San Bernardo y sus manifestaciones espontáneas contra la corrupción bancaria, era mi tablero de ajedrez. Me reuní con doña Carmen en el Jardín del Retiro, bajo los plátanos desnudos. Ella llegó en un taxi, con un abrigo de bisón y un bastón de ébano. Álvaro, mis amigos de la Junta están furiosos. Han retirado 10 millones en depósitos esta mañana. Javier tiembla. Sonreí por primera vez en días. Bien. Pero hay más. Mi hija. Le conté, y sus ojos se nublaron. La sangre traiciona, pero se redime. Dale una oportunidad. Esa noche, el primer contraataque. Javier filtró mi historial al diario, empleado descontento ataca a directivo en despido justificado. Me pintaban como un loco resentido, un dinosaurio laboral en la era digital. Los trolls en Twitter, Ex me destrozaban, otro mileurista amargado. Bien por el banco. Pero mis aliados contraatacaron. Don Rafael movilizó a sus constructores, boicota los préstamos del banco. López, el sindicalista, organizó una huelga espontánea en sucursales de Toledo. Y doña Carmen, la reina, llamó a un periodista de El Mundo: el verdadero escándalo es la corrupción en la cúpula. Me escondí en un hostal de la Latina, escuchando flamenco en vivo que ahogaba mis pensamientos. Soñé con Elena. No dejes que el odio te consuma, Álvaro. Desperté sudando. Con un mensaje de Miguel: Sara quiere verte. Mañana en el Parque del Oeste. Ven solo. El corazón me latió fuerte. Trampa. ¿O redención? Fui, con el revólver en la cintura, bajo los eucaliptos que susurraban secretos al viento. Sara estaba allí, pálida como un fantasma, con un vestido negro que la hacía parecer una viuda prematura. Papá, murmuró, abrazándome.
Olía a Chanel, el perfume de Elena. Lo siento. Nexas. Me ofrecieron el puesto soñado. Javier me dijo que eras tú el corrupto, que habías malversado fondos para salvar tu pellejo. Mentiras. Pero en sus ojos vi la duda, el abismo de la ambición juvenil. Hija, elige ahora. O conmigo, o con ellos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te ayudo a exponerlos. Pero prométeme que no más violencia. Sellamos el pacto con un beso en la frente, como en los viejos tiempos. Pero al volver al hostal, el twist me golpeó como un mazazo, un sobre bajo la puerta, con una foto mía y Sara, y una nota, sigue así, y ella muere. ATT y punto. Un amigo de Javier. No era solo venganza, era guerra total. Y yo, el padre traicionado, acababa de meter a mi hija en la línea de fuego. El sobre temblaba en mis manos como una hoja en la tormenta de otoño que azotaba Madrid. La foto era reciente, Sara y yo en el Parque del Oeste, tomada con teleobjetivo desde los arbustos. El mensaje, escrito en letra pulcra con bolígrafo azul, olía a colonia cara, la misma que usaba Javier. Un amigo. Cobarde. Me senté en la cama chirriante del hostal, el revólver al lado como un perro fiel, y dejé que la furia me invadiera de nuevo. No era solo por mí, ahora tocaban a mi sangre. En España, donde la familia es sagrada como la Virgen de la Macarena, esto era blasfemia. Llamé a Lola desde la cabina de un bar en La Latina, donde el humo de los cigarros y el aroma churros fritos enmascaraban mi paranoia. Necesito todo lo que tengas sobre los amigos de Javier. Nombres, conexiones. Ella dudó, su voz un susurro entre el bullicio de la calle. Álvaro, Nexas no es solo una firma. Está ligada a políticos. El diputado Origen de Andalucía, ese que salió en las noticias por el caso ERE, es accionista oculto. Y Sara. Firmó documentos que desvían fondos a cuentas en Panamá. Panamá. El paraíso de los ladrones. Colgué, con el estómago revuelto, y caminé bajo la lluvia hacia el metro de Ópera, donde las ratas y los borrachos eran menos traicioneros que los trajes de la castellana. Sara me esperaba en un piso franco que Miguel había alquilado en Usera, un barrio de inmigrantes chinos y latinos donde nadie pregunta nombres. Era un cuchitril con paredes agrietadas y un colchón que olía a humedad. Pero allí, entre paellas recalentadas y conversaciones en Spanglish, planeamos. Ella llegó con una carpeta bajo el brazo, ojos hinchados pero decididos. Papá, aquí están los archivos. Usé mi acceso antes de dimitir esta mañana. Javier planea una fusión falsa con un banco portugués para blanquear el resto. Hojeé los papeles, gráficos de flujos de dinero, emails con iniciales codificadas JDR. Para Javier. SCM. Para ella. Mi hija. Marcada como cómplice. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté, mi voz quebrada como un jarrón de Talavera. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando. Quería impresionarte. Después de mamá, siempre fuiste el pilar. Pero el mundo de las finanzas es un pozo sin fondo. Javier me prometió que era legal. Optimización. Me creí mi propia mentira. La abracé, oliendo su cabello como cuando era niña. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Ahora, arreglémoslo. Pero si mienten de nuevo, no podré protegerte. Nuestra alianza creció como una enredadera en las ruinas. Contacté a don Rafael por un benefón, necesito músculos. Gente que vigile a Sara. Él envió a 2 exboxeadores de su cuadrilla de construcción. Tipos duros de Valle del Tietar con tatuajes de la Virgen del Rosario. Protégela como a tu propia hija. Álvaro. Doña Carmen, desde su ático en Salamanca, movió hilos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. He hablado con un inspector.
Mañana allanan las oficinas de Nexas. Y López, el sindicalista, escaló la huelga. 2.000 empleados del banco en Toledo y Madrid pararon, exigiendo transparencia o dimisiones. El banco se tambaleaba. Javier contraatacó con una rueda de prensa en la sede central, bajo los focos cegadores de TVE. Este es un ataque orquestado por un exempleado desequilibrado. El Banco Central es sólido como la Sierra de Guadarrama. Desequilibrado. Me dieron ganas de irrumpir con el revólver y pintarle la verdad en la frente. En cambio, filtramos los archivos de Sara a un jeque freelance en el foro de 4chan español de un anónimo que odiaba a los bancos tanto como yo. Al mediodía, Wikileaks soltó el bombazo, escándalo en Banco Central, millones desviados a Panamá vía Nexas Global. Madrid estalló. Manifestaciones en Sol, con pancartas de no al robo bancario, y cánticos de Javier. Ladrón. Devuélvenos el pan. La policía, presionada por el Ministerio del Interior, puso a Javier bajo custodia protectora en su chalet de La Moraleja. Pero el amigo no se rendía. Esa noche, un coche negro siguió a Sara desde Usera hasta el mercado de San Miguel. Los boxeadores lo interceptaron en un callejón, rompiendo faros y narices. Dile a tu jefe que Álvaro saluda. Gruñí por teléfono al Kepter, un matón con acento andaluz. El clímax se acercaba como una procesión de Semana Santa, lenta pero inexorable. Reuní a mi re en un almacén abandonado en el polígono de Villaverde, doña Carmen con su bastón como cetro, don Rafael con planos de entradas seguras, López con listas de huelgistas, Lola con datos frescos, y Sara, válida pero firme, proyectando los archivos en una pantalla improvisada. Aquí está la prueba, Javier firmó la fusión falsa el martes. Mañana se cierra. Y desaparece con 50 millones. El plan, infiltrarnos en la gala de finanzas en el Palacio de Cibeles, donde Javier celebraría su victoria. Sara entraría como exconsultora. Yo como camarero en un disfraz perfecto para un extremeño invisible. Los demás, desde fuera, bloquearían salidas y alertarían a la prensa. Pero el corazón humano es traicionero. Mientras ensayábamos, Sara confesó, papá, estoy embarazada. Del novio de Nexas, un tipo que me dejó cuando dimití. El mundo se detuvo. Mi hija, llevando vida en medio del caos que yo había desatado. Abortémoslo todo, dije, pero ella negó con cabeza. No. Esto es por mamá. Por nosotras. La abracé, sintiendo el peso de generaciones, mi abuelo. Fusilado en la guerra civil por delatar a un traidor, Elena, muerta por mi ambición. La venganza ya no era mía, era nuestra. Al amanecer, el twist me azotó de nuevo. Miguel llamó, papá, soy yo quien envió el sobre. No por Javier, sino por ti. Quería que pararas antes de que destruyeras a Sara. Mi hijo, el protector silencioso. Había jugado a dos bandas. Te odio por esto, pero te quiero más, le dije, con voz rota. Colgué, sabiendo que la familia era el verdadero campo de minas. La gala en Cibeles brillaba como un diamante falso. Trajes de Armani, copas de cristal, risas huecas bajo los techos abovedados. Entré empujando un carrito de canapés, el revólver escondido en la bandeja. Javier estaba en el podio, brindando a un futuro próspero. Sara, en el público, me guiñó un ojo. Pero entonces, las luces parpadearon, y un grito, CNMV, allana las oficinas. Caos. Javier corrió hacia la salida trasera, y yo lo seguí, corazón latiendo como un bombo. Lo acorralé en un pasillo oscuro, el revólver apuntando. Fin del juego, Javier. Él se rió. Sangre en el hombro del tiro anterior. Tarde, Álvaro. La fusión se cerró hace una hora. Tus clientes lo perdieron todo. Mentira.
¿O verdad? El pánico me cegó. Y apreté el gatillo. Pero Sara apareció. No. Papá, mira esto. En su teléfono. El video. Ella había saboteado el cierre, transfiriendo fondos a cuentas seguras para mis aliados. Justicia poética. Javier cayó de rodillas. Pero no por la bala, no disparé. ¿Por la ruina? La policía irrumpió, esposándolo. Flash bulbos. Gritos. Yo, libre por un tecnicismo, el tiro inicial autodefensa. Salí al balcón. Madrid a mis pies. Pero la victoria sabía a cenizas. Sara se acercó. Mano en el vientre. Lo hicimos. Sí. Pero el precio. El balcón del Palacio de Cibeles daba a la plaza de la Cibeles, donde la diosa de bronce parecía mirarme con ojos de piedra, juzgando mi alma manchada. Abajo, la multitud rugía, periodistas, manifestantes, curiosos atraídos por el escándalo como moscas a la miel. Javier era arrastrado a un coche patrulla, su cara pálida bajo los flashes, gritando promesas de abogados y contrademandas. Esto no acaba aquí, Mendoza. Pero acababa. Para él, al menos. La CNMV había congelado los activos de Nexas esa misma noche, y los titulares de ABC y El País lo despachaban como el arquitecto de la estafa del siglo. Sara se apoyó en mi hombro, su mano temblorosa cubriendo el vientre incipiente. Papá, ¿y ahora? Ahora. La palabra pesaba como una losa de granito de la sierra. Mis aliados doña Carmen, don Rafael, López nos esperaban en un bar discreto de Huertas, brindando con sidra asturiana y tapas de gambas al ajillo. Por el banquero fantasma, exclamó López, alzando su vaso. Doña Carmen, con una sonrisa frágil, me tomó la mano. Has devuelto la dignidad a muchos, Álvaro. Incluyéndome a mí. Sus ojos, surcados de arrugas como mapas de Castilla, brillaban con gratitud. Pero yo veía las grietas, mi carrera destruida, mi familia fracturada, y un nieto en camino nacido de traición. Regresamos a Usera en un taxi anónimo, el neón de los bares chinos parpadeando como advertencias. Miguel nos esperaba, con una cerveza en la mano y una expresión de perro apaleado. Papá, lo del sobre. Fue para protegeros. Javier me contactó hace meses, ofreciéndome un puesto en su red si te delataba. Mi hijo, el mecánico rebelde, había jugado al espía por lealtad torcida. Lo abofeteé no fuerte, pero lo suficiente para que doliera. Nunca más mientas por amor. Él asintió, lágrimas en los ojos. Perdóname. Por Elena, por todo. Nos abrazamos, 3 generaciones rotas soldándose en el dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y audiencias. La fiscalía archivó mi caso por exceso de legítima defensa, gracias a testigos como Lola, que juró que Javier me provocó. El banco, humillado, me ofreció un acuerdo, indemnización millonaria a cambio de silencio. Lo rechacé. Que paguen con vergüenza, le dije a mi abogado, un joven idealista de la Universidad Carlos III. En cambio, doné parte a un fondo para viudas de la crisis, en memoria de Elena. Doña Carmen encabezó la junta provisional, despidiendo a los cómplices de Javier uno a uno. Pero la venganza tiene ecos. Una semana después, en el retiro, bajo los sosis llorones que goteaban savia como lágrimas, Sara me confesó el secreto que la carcomía. El padre del bebé es el hijo del diputado andaluz. Me usó para acceder a los archivos, y cuando todo explotó, huyó a Marbella. El diputado, ese político con sonrisa de tiburón que había robado millones en subsidios para parados. Mi yerno potencial, un fugitivo. La rabia renació, pero la contuve. Criaremos al niño solos. Como siempre. Ella sonrió, por primera vez genuina, y paseamos como en los viejos tiempos,
Hablando de nombres, quizá Elena. Sí es niñas y sueños no empañados por dinero. Madrid. Meanwhile. Se lamía las heridas. Las sucursales del banco reabrieron con colas de clientes furiosos exigiendo transferencias. Mis aliados prosperaron, don Rafael ganó contratos limpios con la alcaldía. López fue elegido secretario general del sindicato. Y Lola, promovida a gerente en una sucursal de Toledo. Yo, el fantasma, me mudé a un pequeño chalet en las afueras de Aranjuez, donde el Tajo brilla como plata bajo el sol de Castilla. Planté un huerto de tomates, pimientos, como en mi pueblo extremeño, y escribí memorias en un cuaderno raído, grabando ocios para que Sara los escuchara en las noches de insomnio. Pero el pasado no muere fácil. Una carta llegó un mes después, con sello de la prisión de Soto del Real. De Javier Álvaro. Disfruta tu victoria. Pero sabe que te llevé a ti también. Tu hija pagará el precio de tu bala. Vacío. ¿Qué significaba? Descarté Perenoye. Hasta que Sara llamó histérica, papá. Me han despedido. Nexas contrató detectives, filtraron mi embarazo a la prensa como escándalo personal. Fotos de ella en revistas del corazón. Titulares sórdidos, hija de banquero renegado. Embarazada de heredero corrupto. La vergüenza la aplastaba. Corrí a Madrid en mi viejo Seat. El río a mi lado como un confidente mudo. La encontré en el piso de Usera. Hecha un ovillo. Vómitos de mañana y llanto por la noche. No puedo, papá. El bebé. ¡Qué futuro! La llevé al hospital Gregorio Marañón, donde un ginecólogo andaluz con acento cálido nos calmó. Todo está bien, señora. El estrés es el enemigo. Pero yo sabía la verdad, Javier. Desde su celda. Había tendido la última trampa. Investigando con Lola, ahora mi aliada inquebrantable. Descubrimos pagos a Paparosis desde una cuenta offshore ligada a Nexas. El amigo era el diputado, protegiendo su linaje. El contraataque fue quirúrgico. Usemirre una vez más, doña Carmen presionó a sus contactos en el PSOE para reabrir el caso ERE, implicando al diputado. Don Rafael envió mensajeros a Marbella no violencia, solo recordatorios de deudas pendientes. Y Sara, mi valiente, dio una entrevista anónima al diario Soy víctima, no villana. El sistema nos mastica a todos. La opinión pública giró, hashtags como justicia para Sara inundaron X. Manifestaciones de feministas en Sol coreando por madres solteras contra la corrupción. El diputado cayó como un castillo de naipes, arresto en su yate. Esposas doradas en las muñecas. Sara recuperó su dignidad. Y el embarazo floreció. Pero yo. En las noches de Aranjuez, el revólver me llamaba desde el cajón. No por Javier, sino por el vacío. La venganza me había devuelto la justicia, pero robado la paz. Elena visitaba mis sueños, basta. Álvaro. Vive. Un año después, el bebé nació, una niña. Elena, con ojos verdes como su abuela. La sostuve en el hospital, lágrimas saladas en las mejillas. Miguel y Lola estaban allí, una familia reconstruida en las ruinas. Pero el twist final, el que me rompió de veras, llegó en una carta de Javier. Liberado por buena conducta, perdóname, Álvaro. Yo también perdí una hija en un accidente. Por eso te odié, me recordabas a mí. Hijo de puta. Su confesión, un espejo de mi dolor, me dejó sin aliento. La maternidad transformó a Sara como el Guadalquivir en primavera, de caudal turbio a río claro, lleno de promesas. Elena la pequeña, no la fantasma, gateaba por el chalet de Aranjuez, persiguiendo mariposas en el jardín donde los naranjos perfumaban el aire con dulzor amargo. Yo, abuelo prematuro, me convertí en el narrador de cuentos, historias de extremeños valientes que vencían dragones bancarios. No con espadas, sino con astucia. Y vivieron felices, porque la verdad siempre gana.
terminaba, besando su frente suave. Pero en mis ojos, Sara veía las sombras. Papá, sigue soñando con él. Javier. Su carta me había perforado como una astilla en el corazón. ¿Perdón? En España, el perdón es un sacramento, como el de los toreros ante el toro herido. Pero yo no era cura ni matador. Era un superviviente con cicatrices. Respondí con silencio, quemando la carta en la chimenea de leña de olivo. Madrid, a 1 hora en tren. Seguía su ritmo febril el banco renacido bajo Doña Carmen, con sucursales verdes y campañas contra la corrupción. Mis clientes, leales hasta el hueso, me visitaban con cestas de jamón y vino. Álvaro, sin ti, estaríamos en la ruina. Reía, pero el eco del disparo persistía. Lola se convirtió en mi confidente, visitándome los fines de semana con Miguel a cuestas. Habían empezado algo un romance nacido de cenizas, como el de tantos en la posguerra. La vida es demasiado corta para odios viejos, decía ella, sirviendo paella en la terraza. Miguel asentía, reparando mi SEAT con manos expertas. Papá, vendamos todo y mudémonos a Barcelona. Olvida Madrid. Tentador. Pero Aranjuez era mi redención, el Tajo susurraba absolución. Y los vecinos jardineros, viñateros, me trataban como al hijo pródigo. Sin embargo, las consecuencias se enredaban como vides salvajes. El diputado, en juicio en Sevilla, nombró a Sara como testigo hostil. Ella sabía de los flujos. Mintió su abogado, un tiburón de corbata roja. Viajé al sur en AVE, el paisaje de olivos pasando como recuerdos borrosos. El tribunal, un palacio barroco con ecos de inquisición, bullía de flechas y murmullos. Sara testificó, voz firme, firme bajo coacción. Mi padre me salvó. El juez, un sevillano con bigote canoso, la creyó. Absolución. Pero al salir, un reportero me acorraló, ¿se arrepiente del tiro, señor Mendoza? No. Fue el comienzo de la verdad. De vuelta, el verdadero clímax emocional estalló en una cena familiar. Miguel anunció, me caso con Lola. Y quiero que Javier sea invitado. ¿Qué? La mesa se congeló. El gazpacho a medio sorber. Hijo, has perdido la cabeza. Él explicó, en la cárcel. Se sinceró. Su hija murió por un préstamo que él aprobó un accidente similar al de mamá. Me escribió, pidiendo paz. Paz. La palabra me ahogaba. Sara intervino, papá. Elena la pequeña merece un mundo sin rencores. Miré a mi nieta, dormida en su cuna, y cedí. No por Javier, sino por ellas. La boda fue en la ermita de San Isidro, bajo un cielo de Madrid sin nubes, con flamenco y manzanilla. Javier llegó en libertad condicional, demacrado, con traje gris y ojos hundidos. Nos miramos en el altar, dos viudos de la ambición. Álvaro, murmuró, extendiendo la mano. Lo siento. Te convertí en mi espejo roto. La apreté, breve, como un pacto con el diablo. No por mí. Por los niños. Bailamos un vals torpe, ignorando las miradas, y por un instante, la venganza se disolvió en el vino. Pero los twists no acaban. Meses después, en Aranjuez, un paquete llegó, documentos de Nexas, enviados anónimamente. Dentro, la bomba, Javier no era el cerebro, lo era Doña Carmen. Ella, mi aliada, había orquestado todo del despido, los desvíos para ascender en el banco, usando mi ira como ariete. Pruebas, emails, transferencias a su nombre en Suiza. La traición suprema, de la viuda que me llamó hijo. Corrí a Madrid, revólver en el maletero, el viejo hábito. La encontré en su ático, sorbiendo té de jazmín con vistas a la sierra. Álvaro, querido. Sabía que lo descubrirías. Su voz,
serena como una novena. ¿Por qué? Rugí. Ella suspiró, vi mi ruina en la crisis. Tú me salvaste. Pero Javier me ofreció más. Usé tu dolor para limpiarlo. Multidimensional. Como todos, víctima. Villana. Madre. No disparé. En cambio, llamé a la policía desde su teléfono. Señora Carmen, está usted arrestada. 50 había esposada. Dignidad intacta. No me odies, hijo. Todos pagamos. Sí. Y yo pagué con el alma. El arresto de doña Carmen fue el epílogo que nadie esperaba. Un telón que cae sobre un escenario lleno de fantasmas. Madrid, indiferente. Siguió girando, procesiones de Corpus Christi en las calles empedradas, terrazas abarrotadas de cañas y olivas, el metro zumbando con sueños aplazados. Yo regresé a Aranjuez, el Tajo lamiendo las orillas como un amante paciente, y enterré el revólver en el huerto, bajo un limonero que Elena habría amado. Basta de balas, me dije. Ahora, palabras. Sara y el bebé, mi Elena pequeña, se mudaron conmigo, transformando el chalet en un nido de risas y llantos. Miguel y Lola, casados, visitaban desde Barcelona, trayendo mariscos gallegos y noticias del mundo exterior. El banco te quiere de vuelta, papá. Como consultor ético, bromeaba Miguel. Reía, pero negaba. Mi era había terminado. Ahora era de abuelos y tomates maduros. Javier, en su libertad vigilada, me escribió una vez más, gracias por no destruirme del todo. Encontré paz confesando. Lo leí en voz alta a Sara, y ella lloró. Todos somos rotos, papá. Sí. La redención no era mía, era colectiva. Don Rafael, jubilado en su finca toledana, me envió uvas moscatel, vive, amigo. La vida es más que venganza. López, ahora diputado sindical, luchaba por leyes antibancarias en el Congreso. Lola, gerente próspera, prometía, tu legado es la confianza. Años después lo es o imagino. Mientras grabo este audio, bajo la luz del atardecer, Elena corre por el jardín, preguntando por la abuela del cielo. Le cuento de su bisabuela, la que bailaba sevillanas con el mar. No menciono balas ni traiciones, solo amor. El twist final, ninguno. La vida no es novela, es río, fluyendo con curvas impredecibles pero siempre hacia el mar. Si escuchas esto, recuerda, la venganza quema, pero la verdad libera. Despedido tras 24 años. Renací en las cenizas. ¿Y tú? ¿En quién confías realmente? Fin.